¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Palabras Claras desde la avenida Luis Durán en Temuco, los estudios de TDN Red Araucanía. Sin duda alguna el tema de la semana ha sido esta casa que lamentablemente explotó en Fondo del Carmen, ¿no? Y que lamentablemente cobró la vida de una adulta mayor. Sobre eso y más hablamos hoy con Juan Ignacio Oyarzo, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación también. Oye, tremendo caso, ¿ah? Una explosión de una vivienda que cobró la vida de una adulta mayor en una villa acá en Fondo del Carmen. ¿Qué tan común es que eso pase? Yo no recuerdo, digamos, que en Temuco, en el sur del país, haya pasado algo de esa magnitud, digamos. Claro, yo creo que, bueno, inicialmente yo creo que lo primero es que hay que lamentar la pérdida de vidas humanas. Creo que sí. Sin embargo, yo creo que este tipo de eventos nos obliga a reflexionar acerca de las precauciones que estamos tomando con respecto a este tipo de instalaciones que tenemos en la ciudad. Mm. Yo creo que eso es lo principal. Y hoy en día también que el gas aún sigue ocupando un espacio importante al día a día. O sea, gran parte de la población chilena ocupa el gas para calefaccionarse, para cocinar, qué sé yo, ¿no? Justamente, lo que pasa es que el gas tiene un alto poder calorífico y al tener un alto poder calorífico es súper útil y lo hace eficiente tanto como para procesos industriales como para nuestra calefacción y uso domiciliario. Ahora, desde la academia, ¿va de salida el gas? Yo creo que no, yo creo que para que se pueda utilizar en uso domiciliario todavía falta una buena cantidad de años. Porque está de moda, digamos, el uso eléctrico. Sí, está de moda el uso eléctrico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se usa como prevención, por ejemplo, en los edificios de departamentos. Pero a nivel de casa, yo creo que el gas es el que en este momento, por decirlo así, la lleva. Sí, Sí. calefaccionar una casa con eléctrico, Justamente, yo creo que va también depende del alcance que uno tenga en el bolsillo. claro. Este caso particular, bueno, Lipigas lo que dijo era que sus redes de distribución están intactas, 100%, digamos, de que transmiten el 100% del gas, digamos, hacia las casas. Y bueno, y de la casa, de la puerta hacia allá, depende netamente del privado, de la persona en cuidar. Hablemos de mantención también, o sea, lo importante que es verificar las llaves de paso, flexible, qué sé yo. Aún está en investigación lo que pasó en esta casa Fondo del Carmen, nuestros vecinos además, cabe recalcar, pero que también nos llama la atención a cada uno de nosotros, que tenemos casas, que tienen gas, y que hay que hacer en el día a día, digamos. Justamente, mira, yo creo que tiene muchas aristas el tema. Yo creo que en este caso, cada vez que nosotros sintamos olor a gas, nosotros sintamos olor sea gas licuado, sea gas natural, ese olor que se agrega como aditivo al gas natural, porque el gas natural o el gas licuado no tienen un olor que no sea perceptible. Nosotros sentimos un aditivo que se le agrega al gas para que nosotros lo podamos sentir, que es un mercaptano, ¿ya? Entonces, que cada vez que nosotros sintamos ese olor, no sea algo que digamos, es un poquito de olor, dejémoslo de lado. Cada vez significa que, por ejemplo, puede ser una fuga pequeña, pero que sea una fuga que sea más intensa en el día que en la noche, porque las temperaturas también hacen que los metales se contraigan o se expandan. Entonces, no hay que dejar de lado ese tipo de advertencias, por un lado. Ahora, justamente lo que tú decías era que la empresa, tanto la empresa de distribución como carabineros, como bomberos, hablaban de una sobresaturación de gas. Y justamente lo más probable es que haya sido por una sobresaturación de gas. Pero hay que tener muchas precauciones al respecto. Para que haya habido una sobresaturación de gas, tiene que haber habido una fuga que durara un buen rato que estuviera esa fuga. Ahora, esa fuga pudo haber sido, no olvidemos lo que pasó el año 2007 en la calle Serrano en Valparaíso. Mm. Esa fuga puede haber ocurrido de la puerta hacia afuera, como ocurrió en Valparaíso, o de la puerta hacia adentro. Yo creo que estamos, yo creo que concordamos que la sociedad chilena es más reactiva que preventiva. Entonces yo creo que va más por una cultura de mejorar ese generar una cultura de prevención con respecto a las fugas de gases que tenemos a nivel domiciliario. Mm. Ahora, en la cantidad de gas que debe haber estado acumulada al interior de esta casa para la tamaña explosión, o sea, hay cámaras de seguridad que registran el momento exacto cuando esta vivienda lamentablemente explota, de haber sido... Debe haber sido una gran cantidad, claramente. Ahora, como medida de prevención, nosotros en nuestras casas cuando tenemos, dependiendo de lo que nosotros tenemos, si es gas licuado o gas natural, no es lo mismo uno que el otro. No es lo mismo una fuga de uno o una fuga del otro. El gas licuado de petróleo, que es el más común que tenemos acá en Temuco, que está por las cañerías, es más denso que el aire. Por lo tanto, se queda a ras de suelo. Mm. En cambio, el gas natural es menos denso que el aire.
por lo tanto se va hacia arriba. Uno es más difícil que ventilar que el otro. Entonces, a la más mínima chispa, si hay una sobresaturación, ahí corremos un gran riesgo de que haya una explosión. Y lo otro es que también lo que pasa con el ser humano cuando inhala esta sustancia, también que muchas de ellas pierden el conocimiento. Justamente, ahí es donde viene el peligro. Y es el mismo peligro que en la gran mayoría de los casos está subsanado al día de hoy, de sacar los calefón de los baños, por ejemplo, Claro. o sacar los calefón de las cocinas, debido a la combustión incompleta de los gases, que cuando se empiezan, por ejemplo, a taponar las cocinas o no le hacemos mantención a nuestros calefón, empiezan a aparecer estas llamas amarillas, y esas llamas amarillas son llamas que no son sanas. Claro, eso explican todos los especialistas. La llama amarilla no es la sana, la azul es Justamente. la correcta, digamos. Todos los hidrocarburos se combustionan de la misma forma. Cuando se combustiona un hidrocarburo, genera CO2 y agua. Cualquier hidrocarburo que se combustione genera ese mismo producto. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando la combustión es incompleta, aparece esta llama amarilla y genera más monóxido de carbono que dióxido de carbono. Cuando tenemos esta llamita azul, que es la clásica llamita azul, que cuando tenemos una cocina nueva o un calefón nuevo, esa es una llama sana que genera CO2, ¿ya? Que al final de cuentas el CO2 es el mismo gas que, por ejemplo, nosotros tenemos las bebidas, la cerveza. No es un gas que sea tóxico para nosotros, pero sí es tóxico para nosotros el monóxido de carbono. Y además que el monóxido de carbono, al final de cuentas, va generando esta intoxicación lenta, este envenenamiento, no nos damos ni cuenta y en un momento nos desmayamos y fallecemos. Ahora, hay una histeria colectiva hoy en día razonable también, o sea, uno lo entiende, lo comparte y también es solidario con lo que piensa la gente ahora, que están todos preocupados con realizar sus casas y en Fondo del Carmen, o sea, al más mínimo olor a gas es el llamado bombero instantáneo, digamos. Justamente. Y uno lo entiende y lo comparte también. Ahora, cuando tú sientes una fuga de gas, lo peor que puedes hacer en este momento es llamar a bomberos o llamar a carabineros. En ese mismo momento, cuando tú sientes el olor, no lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque hasta el teléfono. Porque hasta el teléfono, por algo cuando tú, por ejemplo, vas a cargar benzina, dice que los teléfonos tienen que estar apagados o no usar los teléfonos. ¿Por qué? Cuando tú sientes una fuga de gas y hay una sobresaturación o hay una acumulación de gases, lo primero que tienes que hacer es ir saliendo lentamente de tu casa, ¿ya? Ir abriendo las puertas, ir ventilando, ¿ya? Pero sin activar ningún interruptor, sin abrir el refrigerador, sin activar nada eléctrico, salir de tu casa, ir abriendo las puertas, porque así va funcionando incluso el aumento de la ventilación de la casa, ¿ya? Y cuando estés afuera en el patio, ahí ocupas tu teléfono, ¿ya? No hacerlo dentro de la casa. Lo mismo ocupar una cocina, lo que sea. Yo creo que va desde un punto de vista más preventivo. Yo creo que cuando nosotros queremos prevenir esto y queremos ser más cautos, lo primero es que tiene que haber un trabajo corporativo entre la empresa y el mismo privado, como tú decías, de la puerta centro. Realizar las mantenciones preventivas de las instalaciones a las cañerías de tu casa al menos una vez al año. Nosotros es muy raro, nosotros no lo hacemos. Ahora, que la clásica idea de que cuando uno tiene su casa quiere construir un pequeño quincho o quiere construir una ampliación, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? De repente pasamos a tapar una cañería que está pasando por ahí. Entonces, esas construcciones que nosotros hacemos quizás están obstruyendo áreas de ventilación, o tapamos la ventana de la cocina donde se podría estar ventilando nuestra casa para eliminar el gas. Ahora, estos adaptadores que son para los gases de cilindro, que de repente son medios artesanales o de repente no están certificados por la SEC. Nosotros siempre tenemos que comprar dispositivos que estén certificados por la SEC. Yo me imagino, te hago la pregunta, por ejemplo, ¿tú tienes un extintor clase B en tu casa? Nada. Nadie. Ni en el auto. Ni en el auto. Entonces, Está yo vencido. tampoco. Entonces, hay extintores específicos para cada uno de los tipos de incendios. Un extintor clase B debería ser el que nosotros deberíamos tener para un tipo de incendio de esta naturaleza. Entonces, esas cosas nosotros no las hacemos. Ahora, yo creo que va más por ese lado. Y lo otro que tener las empresas que estén encargadas de la distribución de gas realicen auditorías internas y externas. O sea, yo prefiero 1000 veces, si tú me preguntas, el gas de cañería que el balón. Porque el balón, a ti se te acaba 2, 3 balones, 4 balones al mes de repente, y estás cambiando 4 balones al mes. O sea, es 4 veces el riesgo de que quede más conectado. 4 veces el riesgo de que quede más conectado. O de repente, claro, hay familias que no entienden que de repente no tienen tienen un solo balón de 15 para la estufa, para el calefón, para esto otro. Entonces,
ahí viene el problema que vas cambiando de conexión a cada rato. En cambio, el gas de cañería te permite un pequeño monitoreo, un control del flujo, ya no tienes que estar cambiando a cada rato los balones. Sin embargo, las cañerías tienen que ser controladas o vigiladas, tiene que haber una mantención preventiva cada cierto tiempo. Claro, como todo en la vida, digamos. Exacto. Ahora, ¿es el lugar más peligroso de la casa la cocina, entendiendo el contexto que estamos conversando hoy en día? Yo creo que yo creo que sí. En este caso la cocina viene siendo el lugar donde nosotros tenemos la gran mayoría de las conexiones. Yo te doy el ejemplo de mi casa. En mi casa tú tienes la cocina, afuera, al lado de la cocina tienes el calefón. Sí. Entonces ahí son dos lugares donde tú estás accionando llama que utiliza gas. O si vas al living, tienes una estufa. Tienes una de estas estufas típicas que son con cilindro. ¿Ya? Entonces, yo no sé si tú, por ejemplo, sabes, hablando, por ejemplo, de la estufa de cilindro del living, eh, los incendios no son provocados por el cilindro. No, No son provocados por el cilindro, son provocados por el adaptador y la manguera que está conectada a la estufa. que muchas veces Claro, o no sea, está certificada esa manera. y aunque esté certificada, por ejemplo, si estuviera certificada tanto la manguera como el regulador, tiene una vida útil que no va más allá de los 5 años. De repente tú vas a una casa que tiene una estufa de estas a gas de cilindro y la estufa tiene 10, 15 años. Porque funciona perfecto, la dejamos ahí y nunca le cambiamos la manguera en el adaptador. Entonces, ahí estamos generando un tremendo riesgo. Son errores comunes que vaya que importan, digamos. Justamente, yo creo que eso es lo que hay que empezar a fijarse. Si uno quiere tener esa cultura de prevención en nuestras casas, tenemos que empezar a fijarnos en esas cosas. Ahora, cuéntame, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos en las cocinas, estufa y cañería? Tú recién nombrabas uno de no comprar elementos certificados o no revisar constantemente. La gente nos está escuchando hoy en día, el tema está en boca de todos. Justamente, Hay que yo creo que lo primero que tenemos que fijarnos siempre en que todos los dispositivos que nosotros utilicemos estén certificados por la SEC. Lo primero. Todo esto, justamente estos adaptadores, nosotros vemos esos adaptadores y de repente esos adaptadores vienen con un código QR que dice SEC. Y no nos metemos nunca, Sí, de repente y incluso uno compramos. puede, digamos, Claro, uno lo podría escanear y revisar si es realmente, porque de repente incluso uno puede comprar algo en la calle que tenga ese código QR, sea un código QR que no te lleva a ningún lado. que es una impresión, digamos. Error 404, nada, no aparece nada. Pero por eso uno tiene que revisar eso. Sí. Y eso yo creo que es uno de los errores más comunes que se generan, o no realizar las mantenciones tanto a las estufas que tenemos con cilindro como a las conexiones que tenemos en nuestro propio hogar. Y hoy en día además, que estamos en temporada de invierno, es muy común que muchos de sus casas tengan este tipo de calefactores a gas también, ¿no? Y que ameriten una revisión, ¿no? Así que el llamado también a la gente que no está viendo su casa, que no está escuchando, digamos, a través de Spotify y también YouTube, es que lo haga, digamos. Yo creo que, claro, yo creo que tenemos que cambiar la cultura que nosotros tenemos y una cultura más preventiva. Ahora, a mí, por ejemplo, en mi caso, en el colegio a mí nunca me enseñaron a cambiar un balón de gas. Yo creo que todas esas cosas uno lo aprende en la casa, ¿no? Sí, lógico. Entonces, no hay una formación comunitaria, por ejemplo, para identificar un signo de fuga de gas, para cambiar un balón de gas, para cómo sentir ese clic cuando uno coloca un balón. O sea, lo que tú dices es muy real. O sea, Entonces, yo estudié en Lago, digamos, acá al frente de Lago, pero en Francisco Salazar. Son casas muy antiguas, que no tienen cañerías, digamos, muy nuevas o que no se han revisado comúnmente. Pero también hay que considerar que quienes ponemos, digamos, el cilindro de gas, yo por primera vez que lo hice fue acá, sin supervisión de nadie que haya sabido. O sea, hay un riesgo mayor también a la cultura y también en no tomarle el peso a la importancia que tiene también hacer las cosas bien, de este tipo, ¿verdad? claro, es como cuando te dicen, tú te compras un auto, tú dices, me siento muy bien con un auto, soy feliz con un auto, pero tú te das cuenta que un auto puede funcionar como un arma letal. Y lo mismo ocurre con el gas. El gas, a pesar de ser un recurso súper útil, puede ser letal. Entonces, de repente no le tomamos el peso que las mismas cosas que tenemos en la casa pueden ser muy, muy, muy peligrosas. Como las tenemos de uso común, no las asumimos de esa forma. Hay que cerrar la llave cada vez que uno sale de la casa. Yo diría la recomendación que sí. Sobre todo si van a estar fuera por varios días, hay que cerrar siempre las llaves de gas. Siempre. Ya, no es una exageración, digamos. Y yo creo que es parte de esta cultura preventiva. Es mejor prevenir que lamentar. Exactamente. Claro, y Chile, digamos, que es más reactivo que ningún país en el mundo, digámoslo, Exacto. acostumbra a hacer las cosas después. Y también hay cosas antiguas
que consumen gas, porque el gas no se usa los últimos 3 años, o sea, hace muchos años se ocupa el gas. Exacto. Los artefactos antiguos también significan un riesgo para... Yo creo que, mira, al final de cuentas, todo con un mantenimiento te puede durar. Si tú tienes un mantenimiento preventivo, haces los cambios a la época que corresponde, te das cuenta que la vida útil de tu equipo todavía puede durar, si tú haces todas las mantenciones programadas, te va a funcionar bien. Lo mismo que un auto, si tú haces las mantenciones programadas de 10.000, 20.000, 30.000, tú aseguras que tu auto te va a funcionar bien. Ahora, las mantenciones, tú hablabas de las mantenciones a las viviendas, que hay que hacerlo una vez al año. ¿Cómo se hace? ¿Hay que llamar a un especialista? ¿Uno las puede Mira, hacer uno? hay especialistas certificados. Ya si tú, por ejemplo, vas y empiezas a darte cuenta que tu calefón está empezando a generar llama amarilla, tienes que llamar a un gaffiter. Ahora, los gaffiters se encuentran certificados por la SEC. Hay gaffiters acreditados. No olvidar cuando tú, por ejemplo, tienes estos sellos verdes. Entonces esos sellos verdes los tiene que dar alguien certificado. Ya, no llamar Al maestro chasquilla. al gaffiter, a los maestros chasquilla, que le pega a todo, y además del calefón te puede instalar el piso cerámico, no. Y Tiene que ser alguien que eléctrico y que también es gaffiter y todo justamente. el tema. Entonces tiene que ser alguien que sea certificado y que sea especialista en el área. Y es soldador y todo el tema. Justamente. Jardinero. Yo creo que, y además tú mencionaste un tema con respecto a estos aparatos antiguos, estos artefactos antiguos. Yo me acuerdo que mi abuelita usaba estas estufas de parafina y la usaba, y tenía 20 años esa estufa de parafina y funcionaba impecable, pero ella era feliz con su estufa de parafina, a pesar de que uno sabe que la estufa de parafina no sale para afuera, tiene que estar prendiéndola, entrando. Entonces, yo creo que también va de la mano de una preocupación con respecto a los adultos mayores. Con este caso que ocurrió de la explosión de la casa de Fondo del Carmen, los adultos mayores necesitan sobre todo un sobrecuidado con respecto al manejo del gas. Son más vulnerables. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tú tienes una persona mayor que vive sola, ¿ya? De repente, hasta yo mismo de repente me olvido mis llaves, me olvido de dejar una puerta cerrada, lo que sea de la casa, ¿ya? Una persona mayor, no necesariamente por un desgaste mental, sino que también tiene que ver con la edad. Uno se va olvidando las cosas. Claro. Ahora, yo creo que desde el punto de vista de mi área, que es la química, yo creo que uno podría, por ejemplo, instalar un sensor. Ya, eso te quería preguntar. Instalar un sensor domiciliario, algo tan simple como un sensor. Tú te diste cuenta que cuando nosotros estábamos en la pandemia empezaron a aparecer los sensores de dióxido de carbono. Sí. Y cuando estábamos en un lugar que había mucha gente y había sensores, estos tipos de estos sensores de CO2, empezaba a sonar cuando la acumulación de CO2 era muy alta, la concentración. Entonces, ocupar sensores que sean de nivel domiciliario que nosotros podamos instalar en las casas de los adultos mayores, cosas que sientan un pitito, sientan un ruido, que hay algo o hay algo visual, y que ellos se den cuenta y dispare esa alarma, dispare esa pequeña alarma y ellos puedan evacuar, Ventilar, sí. puedan ventilar, o mientras ventilan puedan generar la llamada a los organismos correspondientes o a sus familiares que puedan hacer esa llamada. Ahora, incluso hace algunos meses atrás, nosotros de la Universidad Autónoma con los alumnos de Ingeniería Civil Industrial, ellos desarrollan algunos tipos de proyectos, incluso en este momento están desarrollando un proyecto que tiene que ver con el uso de un sensor que tuviera una llave hidráulica que ellos pudieran controlar a través de una app de celular. Entonces, imagínate lo práctico que sería que ese proyecto se desarrollara mucho más con los estudiantes. ¿Por qué? Porque a futuro, piensa, por ejemplo, te llama tu abuela y dice, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó cerrar la llave del gas y tu abuela ya no está en la casa. Entonces tú con el app del celular, tú puedas apretar un botón en el celular y la llave se cierra de forma automática la de la casa. Entonces, esa es una. O que tengas un sensor y el sensor detecte que las concentraciones han aumentado de los gases y se cierra automático. No necesariamente con el celular. Entonces, yo creo que ese tipo de tecnología lo tenemos a nuestro alcance. Sí, claro. O sea, existe el enchufe, digamos, por Claro. Wi-Fi. Claro, el enchufe por Wi-Fi, o que nosotros dejemos algo programado. Todas esas cosas, yo creo que esas tecnologías Hay nos que pueden ocupar. ayudar a que, que generemos, no solamente hablemos de una casa inteligente que se prendan las luces solas, Ajá. sino que hablemos de una casa inteligente que nos pueda asegurar de que estamos en un entorno libre de gases o libre de que podamos sufrir algún tipo de accidente dentro del hogar. Seguro. Exacto. Bueno, yo pensaba que era muy nerd tener... Yo tengo un termómetro digital en cada pieza de mi casa. Pensé que era muy nerd eso. Claro, o una Alexa, cosas así, pero no, sí, yo creo que de repente sirve. Mm.
Ese indicador, bueno, hay distintas marcas, imagino, hay en Temu, Mira, hay que buscar, digamos, también que sea... sí, justamente, hay distintos sensores. Los valores de los sensores van a depender exclusivamente del gas que tú quieras detectar, Ah, ¿ya? O la cantidad de gases que tú quieras detectar. O sea, vale. no es lo mismo un sensor que solamente detecte CO2 a un sensor que detecte CO2, amoníaco, ácido sulfídrico. No, todos los sensores, según mi experiencia, lo que yo he visto, el valor depende de la cantidad de gases que tú quieras detectar. Ahora, los sensores de CO2 bajaron mucho de precio con la pandemia, o sea, fueron Una lo más común, sobreproducción. empezaron a aparecer en todos lados. Ajá. Entonces yo creo que ya con eso uno empieza a tener un poquito más de seguridad en la casa. Mira, tengo otro bloque de acciones concretas para la seguridad de la casa, ¿ya? Que vamos a usar también la inteligencia artificial que me ayuda a hacer este bloque, Ok. porque me indica cuáles son los artefactos más peligrosos si no se usan correctamente que pueden encontrar al interior de una vivienda. Al interior de una vivienda, bueno, según lo que yo pienso, un calefactor eléctrico. Eléctrico. Yo creo que un calefactor eléctrico, y porque, a ver, yo creo que un calefactor eléctrico, un calefactor a parafina, un alargador mal conectado. Esos son letales, ¿ah? Claro, un alargador mal conectado, yo creo que en artefacto, el alargador, por ejemplo, cuando empezamos a hacer esa conexión alargador, conectamos otro alargador, nos quedó corto, conectamos otro Sí. alargador, eso es lo peor que nosotros podemos hacer. No quiero mirar aquí, ¿ah? No quiero mirar acá, pero sí, ese es uno de los peligros enormes. Ahora, ojo, nosotros tenemos casas acá en Temuco. ¿Por qué digo un calefactor eléctrico? Nosotros tenemos casas acá en Temuco que son casas que tienen 30, 40 años. Tú puedes decir, ya, pueden ser relativamente, ya 30, 40 años, no es algo que sea una casa tan antigua, pero son casas que, por ejemplo, tienen un solo automático Sí, po, para toda la para todo el conexión de la panel. casa, para Sí, toda la casa. Entonces, si tú conectas un calefactor eléctrico, conectas el freezer, tienes el refrigerador y además te pones a lavar ropa, generas un sobrecalentamiento, un sobreconsumo y un sobrecalentamiento de las conexiones eléctricas. sí, Entonces, yo creo que eso siempre es como lo más complicado, porque si tú pones un calefactor a gas, se está consumiendo el gas. sí. No te estás conectando a una red eléctrica donde hay más cosas en la casa conectadas. Siempre lo eléctrico va a generar ahí un pequeño Sí, conflicto porque las conexiones o las instalaciones son antiguas. exacto. O sea, y más encima le ponía el hervidor, el calefactor, Claro. el termotanque para el agua. Sí, yo te digo, por ejemplo, yo cuando llegué a Temuco en 2022, llegué a un edificio a arrendar un departamento que tenía todas las conexiones modernas, que tenía un automático por cada panel. Sí, O sea, entonces, un automático por cada uno de los dispositivos, incluso el mismo enchufe donde estaba el refrigerador tenía su propio automático. Entonces, tenía 10 automáticos y era un departamento de un ambiente. Yo ahora vivo en una casa, o sea, arrendé una casa que tiene 2 pisos, 3 piezas, los mismos dispositivos, pero tiene un automático. Entonces, justamente, ahora después uno se da cuenta que se fue a un lado más peligroso del que estaba antes, sí, pero pasé de un departamento a una casa. Pero esos son como los riesgos que uno toma y que uno no se da cuenta, uno ni siquiera lo evalúa. Yo ni me di lo cuenta evalúa, después sí. que tuve la primera caída de luz, me Automático. di cuenta que tenía un automático. Sí, tú fuiste a ver, ¿qué se me cayó? A ver si me cayó el enchufe para el Justamente. alargador, que... Ah, no. Y justamente lo único que vi fue un hoyo, fue una lata, un hoyo, y tuve que meter la mano para ver que había un solo clic ahí entonces, pero eso uno no se fija cuando uno arrenda. Uno de repente también actúa de forma natural, irresponsable con esas cosas. Oye, quiero que abandonemos el tema del gas, pero quiero antes de irme hacia allá, leer la campaña, que están los datos también de esta campaña para ayudar a esta familia que lamentablemente no solamente perdió su vivienda, sino también perdió un ser querido. Voy a leer estos datitos para que también la gente que pueda ayudarlos pueda hacer. Es una lucatón que ha sido convocada por los mismos vecinos del lugar, del monto mínimo de 1.000 pesos, pero si usted tiene la posibilidad de donar más dinero, bienvenido sea. Los datos de transferencia son a nombre de Eliana Concha, el RUT es 16 124 505-4 en Banco Scotiabank, a una cuenta corriente, y el número de cuenta lo vamos a poner acá abajito en el GC para que no haya errores, ¿ya? Así que eso, pues, quienes puedan ayudar, bienvenido sea, y el pésame obviamente a la familia que lamentablemente perdió a sus seres queridos y también una vivienda. Puta que cuesta tener una casa propia en Chile, ¿no? Exactamente. Bueno, pasemos a la siguiente sección, que es las preguntas rápidas, ya que tenemos esta sección con ayuda de la IA. Perfecto. ¿Usa IA usted o no? Sí, sí, ocupo ya comúnmente. ¿Su alumno en las pruebas?
Yo los pillo. De repente uno siempre coloca ahí un pequeño truco para ir detectando Turnitin o detectores de... Sí, sí, lo hago con mis estudiantes. Oye, ¿qué es lo primero que usted revisa al entrar a una casa nueva en materia de prevención esto? Como, por la experiencia, ahora el panel eléctrico. Ya, La experiencia me ha llevado a darme cuenta que eso es lo primero que tengo que revisar. perfecto. Lo más peligroso de una casa es siempre la cocina. Según mi parecer, sí. Es un pensamiento, es una cosa personal en realidad. Porque uno, ¿dónde pasa más tiempo en la casa? O sea, obviamente uno pasa más tiempo en el dormitorio cuando uno duerme en la Claro, noche. en promedio. Pero la actividad donde uno se mueve más es casa, es la cocina y el living. Cocina y living. Más que nada. En materia de prevención, ¿cuál es su estufa favorita? ¿La gas, parafina, eléctrica, pellet, combustión a leña? Según mi ver personal, la gas. De cilindro. ¿Es su favorita? Es mi favorita. Gas, cilindro, no de cañería, no eléctrica, no parafina. Ya, a la antigua. Gas, cilindro, sí. Así una que puedo controlar mi consumo. Sí, Eso es lo principal, yo creo que controlar el consumo. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, una eléctrica de cañería, o sea, una eléctrica o gas de cañería, eh, ahí depende de tu bolsillo. Yo creo que sí. ahí uno no puede controlarlo. Uno lo prende, está horas y horas y horas, uno se siente calentito, pero al final de mes te duele. Sí, Yo creo que eso... dímelo a mí. Oye, una costumbre peligrosa que todos tenemos en el diario vivir dentro de la casa y que deberíamos eliminar ya. Yo creo que es cerrar primero, desenchufar todo antes de salir de la casa. Yo eso Todo. o sea, yo desenchufo, por ejemplo, nosotros siempre tenemos la mala costumbre de tener el microondas, el hervidor, la cafetera. Sí, sí. Yo esas cosas con el tiempo he ido desenchufándolas. O los cargadores. Por ejemplo, lo clásico es que nosotros pongamos a cargar nuestro teléfono y en la mañana salimos, lo sacamos del plug y lo dejamos enchufado. Entonces, una que además te genera un consumo hormiga, estos consumos parásitos que tienen los enchufes. ¿Es relevante el consumo? Yo creo que a la larga sí, pero uno no lo nota, por algo Sí, no... porque es hormiga. Claro, pero aún así está corriendo corriente. Entonces, yo prefiero desenchufar todo. Yo creo que si se te pasa llevar algo, lo que sea, puede generar algún tipo de accidente. O el gatito, lo pasa a morder. Justamente, yo creo que va por ese lado también. Mm. Entonces, yo en mi casa dejo solamente conectado el refrigerador y el freezer, y nada más. La tele Todo lo igual. demás, una tele, lo que pasa es que como tengo el alargador, y ahí tengo Ah, conectado, vale. por ejemplo, la Play, la tele, eso comúnmente lo desenchufo. Obviamente cada vez cuando uno sale más días, pero el diario vivir, no, la verdad no tanto, ¿no? La verdad, tienes razón. Yo creo que es más la cocina, y justamente lo que tú me estás diciendo, la cocina. Yo sí desconecto el horno eléctrico cada vez que lo ocupo, y en la mañana siempre me doy cuenta que tengo microondas, hervidor y cafetera, siempre todo desenchufado. Bien, una buena costumbre. Sí, Prevenir accidentes, qué importante, ¿no? exacto. Lo último, un solo consejo de seguridad que todos debemos seguir hoy en día ya, desde tu área obviamente ya. Mira, yo creo que desde la ciencia y desde la ingeniería tenemos las tecnologías para prevenir accidentes. Ahora, yo creo que para poder prevenir esos accidentes necesitamos esa cultura de la prevención. Y esa cultura de la prevención no solamente va de la persona, y ahí yo sí tengo una diferencia, no va solamente de la persona de la puerta hacia adentro. Yo creo que tiene que ser un trabajo sinérgico entre las personas que viven en esa casa, una responsabilidad compartida entre los proveedores, los técnicos y los usuarios que conviven con estos recursos que son tan útiles, pero a la vez tan peligrosos, como son la electricidad, son el combustible y son el gas, sea natural o licuado. Yo creo que eso es un consejo que, que deberíamos tomar. Ahora, si tú te vas a vivir a una casa, digamos, nueva, mismo precio, mismo sector, que tenga gas con gas licuado o gas natural. Mm, yo preferiría gas natural. Ahora, hay que ver lo que hay. Por Entendemos lo ejemplo, gas natural como de cañería, digamos. claro, no, lo que pasa es que lo que pasa es que hay un pequeño malentendido. El gas natural, eh, principalmente acá, por ejemplo, acá en Temuco, yo estuve haciendo ahí algunas averiguaciones, principalmente gas de cañería que tenemos acá en Temuco es de gas licuado, Gas licuado. es gas licuado. Wow. Entonces, y por eso hay que entender que tenemos distintos tipos de gases. Tenemos el gas natural, que es más metano y etano, Ajá. y tenemos el gas licuado, que es más propano y butano. Entonces,
eh, yo preferiría un gas natural. ¿Por qué un gas natural? Porque el gas natural, si hay alguna fuga o lo que sea, asciende y es más fácil de ventilarlo. Ya. El gas licuado es más peligroso, sí, es más peligroso porque es más denso, queda en la zona baja y es mucho más difícil de ventilarlo. Ya. Reformulo mi pregunta. ¿Gas con balón o con cañería? Mi experiencia personal, yo prefiero balón. Balón. Yo prefiero balón. Una, porque sé dónde está la fuente de Claro. la fuente del recurso, y lo otro porque controlo el consumo. Y si hay un problema, pum. Claro, ahora ojo, hay ventaja y desventaja. O sea, yo creo que si tú ves, por ejemplo, si tú comparas los pros y contras entre cañería y balón, claro, tú puedes mantener un control de suministro y presión en cañería. Tú puedes generar un monitoreo en cañería, un monitoreo más preciso. Eh, Evitas la manipulación de cilindros. Eso, cañería, ya, yo te lo compro. Pero creo que sí, las desventajas que tiene es que si tú no realizas un mantenimiento adecuado, pueden empezar a aparecer estas fugas silenciosas, tanto dentro de tu casa como fuera de la casa, porque tú, ¿qué te asegura a ti que tú, si tú haces todas las mantenciones dentro de tu casa, la empresa la está haciendo afuera de tu casa? Claro. Entonces, hay zonas que de repente pueden tener menos fiscalización que otras, o menos auditorías internas o externas que Mm. otras. Entonces, yo por lo menos por mi parte prefiero un balón de gas. Perfecto. Oye, Juan Ignacio, estamos cerrando este capítulo. El mensaje que le deja a la ciudadanía en torno a este hecho lamentable, a la gente de acá de Fondo del Carmen que la pasa bastante mal, en torno a esta materia, ¿no? Prevención, pero también tranquilidad. Sí, yo creo que hay que entender que lo que nosotros tenemos es un recurso que es un recurso súper útil, pero es peligroso. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra cultura y tenemos que empezar a ser más preventivos que reactivos. Hagan las mantenciones de su hogar, hagan las mantenciones de los calefón, hagan las mantenciones de las cocinas. Cuando nosotros veamos una llama amarilla, démonos cuenta que no es una llama sana y tenemos que realizar las mantenciones. De repente uno va a la casa y ve una llama completamente amarilla, entonces tiene que empezar a hacer las mantenciones de su hogar. Yo creo No que di- eso es lo principal. y no diabolicemos tampoco el gas. No, para nada. Yo creo que al revés, el gas es súper, súper útil. Nosotros lo necesitamos y además eh, yo por lo menos prefiero consumir cuando uno cocina, cuando uno se ducha. Yo siempre he preferido el uso de gas. Entonces, pero realizando siempre las mantenciones preventivas que tenemos que hacer. Camellita, bien. Juan Ignacio Oyarzo, académico de la Universidad Autónoma de Chile, la Facultad de Ingeniería. Gracias por estar junto a nosotros acá en el podcast Palabras Claras de TVN. Muchas gracias por la invitación. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, la verdad es que no. Yo creo que bueno, sí, sí me gustaría agregar que creo necesario que las universidades también se involucren en este tema y desarrollen tecnología para solucionar estas cosas que están ocurriendo en este momento. Porque si no, van a empezar a suceder cada vez más. Y si no se desarrolla por parte de una unión empresa-universidad, un sistema de monitoreo, mejorando esas tecnologías, van a empezar a ocurrir cada vez más accidentes. Entonces, hay que tratar de prevenirlo. Muchas gracias. Juan Ignacio Oyarzo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile, estuvo con nosotros en Palabras Claras. Y a usted que está en la casa, recuerde todos los viernes a las 18 horas un nuevo capítulo desde los estudios de TVN Red Araucanía, en la avenida Luis Durán. Que esté bien, que descanse, nos reencontramos. Chao, chao.